Buenas noches, queridos hermanos. ¿Cómo están? Estamos estudiando la segunda carta del apóstol Juan en estos días, en estos miércoles. Y la segunda carta de Juan es una carta muy corta, como la tercera, pero de mucho contenido doctrinal. Es una carta muy rica para todo creyente de todo tiempo. Así que vamos a dar lectura. Me toca predicar desde el versículo 7 al 13 y entonces vamos a estar leyendo este pasaje para estudiarlo. Dice así, versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo no ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador, el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta hermosa noche. Gracias por tener la oportunidad de abrir tu palabra y sacar de ella lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por tanta misericordia, por tantas verdades en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La razón primordial de la escritura de la segunda carta del apóstol Juan a las iglesias es que ante la presencia de falsos maestros atacando la verdad de la doctrina de Cristo con falsas enseñanzas, Él les insta a las iglesias que permanezcan en Cristo de tal manera a no salir del camino de la vida cristiana y no pierdan el galardón que han ganado delante de Dios en su caminar en Cristo. Hermanos, el título del sermón de esta noche quise ponerle de esta manera, entendiendo el pasaje que me toca predicar, que la permanencia en Cristo nos mantiene en alerta para defender la verdad. Quiero repetir para quedar el enunciado en nuestras mentes. Dice, la permanencia en Cristo nos mantiene en alerta para defender la verdad. Ahora, ¿por qué razón el creyente debería estar en alerta permaneciendo en la verdad? Por 4 cosas fundamentales. Y les digo como sigue. Primero, que permanecer en Cristo evita el peligro de ser engañados. Segundo, permanecer en Cristo evita el riesgo de salirnos del camino. Perseverar en Cristo evita acompañar malas obras. Y perseverar en Cristo involucra tener el gozo cumplido. Ahora, la segunda carta de Juan enfoca prácticamente los mismos hechos históricos de la primera carta de Juan. ¿En qué consiste? Bueno, falsos maestros estaban asaltando las congregaciones que se hallaban bajo la supervisión del apóstol Juan. Estos herejes y falsos maestros, tras salir de la comunidad de los creyentes, estaban viajando de iglesia en iglesia, aprovechando la hospitalidad cristiana para propagar sus mentiras venenosas. Ese era el objetivo de estos falsos maestros. Por eso, todo creyente debería estar en alerta defendiendo la verdad del Evangelio. Nuestro primer punto decía que permanecer en Cristo evita el peligro de ser engañados. Juan escribe en su primera carta acerca de estos falsos maestros lo siguiente. Ahí hemos estudiado anteriormente en la primera carta, el capítulo 2 y el versículo 19 al 22, que dice, salieron de nosotros,
Se refiere a estos falsos maestros. Salieron de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El apóstol Juan insta entonces a los creyentes a permanecer en la doctrina de Cristo, es decir, la verdad, de manera a no caer en engaños de estos maestros que salieron de la iglesia. La palabra permanecer o perseverar es interesante, hermano. Es uno de los términos más favoritos que Juan tenía en sus escritos. ¿Saben cuántas veces aparece? 70 veces aparece la palabra permanecer o perseverar en sus escritos. Y es por algo. El término permanecer, meno, tiene como objetivo que cada creyente, a través de la santificación progresiva, tenga la meta de ser como Cristo. Esta es la razón primordial de que uno permanezca en Cristo. Que cada creyente tenga la posibilidad de caminar hacia la santificación progresiva, teniendo como meta a ser como Cristo. Ahora, el hecho de permanecer en Cristo, hermanos, constituye una evidencia que uno ha nacido de nuevo. Entonces, el primer punto, la primera evidencia de un creyente es que ha nacido de nuevo y que el creyente ya experimentó la salvación en su vida. De hecho, el creyente que permanece es el único creyente legítimo. Personas que han venido a la iglesia y salieron, nunca han nacido de nuevo, nunca han sido regenerados. Ahora, Juan tenía el objetivo de animar a los creyentes verdaderos a permanecer en la doctrina de Cristo, que no sean engañados por estos falsos maestros de la época. Por eso Juan se refiere a estos falsos maestros que salieron en medio de ellos, que han salido por el mundo a propagar sus falsas enseñanzas. Es interesante que Juan utiliza la palabra perseverancia en un sentido teológico para referirse a la verdad que reciben los creyentes. Por eso, John Stott dijo alguna vez algo interesante sobre la perseverancia. Él dice así: el que se mantiene firme en la fe hasta el fin será salvo. No porque la salvación sea la recompensa del que persevera, sino que la permanencia es el sello de los salvados. Lo que le caracteriza a un salvo es la perseverancia. Uno cuyo amor no se enfría. Interesante. Uno cuyo amor no se enfría. Ahora, ahí en el Evangelio de Mateo dice algo interesante, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es digno entonces, hermanos, de ver en nuestra vida cómo somos como creyentes. ¿Será que nos hemos enfriado? ¿Será que nuestro amor, con el tiempo y el paso del tiempo, en nuestra vida cristiana se ha enfriado? Ahora, ¿por qué es necesario para el creyente permanecer en Cristo? Bueno, porque el Señor quiere tener comunión con sus hijos. En primer lugar, el Señor quiere tener comunión con sus hijos, de modo que pueda lograr sus propósitos en nosotros. Ahí el apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, le dice algo interesante sobre que ellos permanezcan en Cristo y Dios cumpla el propósito en ellos. Dice, Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Imagínense la metáfora que utiliza el apóstol Pablo en hablar de que él vuelve a sufrir como dolores de parto. Sufrir mucho. ¿Qué quería con esto? Que Cristo sea formado en los creyentes y no se salgan del camino, no sean engañados. Pablo en este caso, cuando escribe a los Gálatas, era por causa de que eran engañados por judaizantes para que caigan de la gracia por la fe. Ahora, el mismo Juan dijo que nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. El creyente debe buscar tener comunión con su Señor. Ahora, ¿cuáles son los medios? ¿Cuáles son los medios?
que el creyente tiene para permanecer en Cristo. Hay 3 elementos básicos, hay mucho más. Yo solamente voy a tocar 3 temas de que uno puede analizar su vida y puede decir tranquilamente, bueno, yo estoy permaneciendo en Cristo. Mi vida permanece en Cristo, constantemente yo estoy en la voluntad de Dios y estoy creciendo, estoy siendo santificado por el Señor. El primero, la Biblia revela a los creyentes que el estudio serio de la palabra de Dios diariamente es un medio de permanencia y demuestra que el verdadero creyente escudriña su palabra y es un discípulo del Señor. Cuando Jesucristo estaba predicando a los judíos, en Juan 8:31, él dice algo muy interesante. Escuchen, hermanos. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, a los creyentes judíos. Escuchen, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Se dan cuenta? El creyente que permanece en la palabra, en el estudio de la palabra personal, no solamente los domingos, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. En segundo lugar, el amor, como dije hace rato, que el amor de muchos se enfriará, el amor es un elemento clave para saber que estamos permaneciendo en el Señor y en la doctrina de Cristo. Él había dicho, el mismo Juan, en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 16, dice lo siguiente, y nosotros, le dice a los creyentes, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Usted puede analizar su vida, hermano. Y puede decir, yo estoy amando a mi hermano. Yo le amo a Dios. Si le amo a Dios, evidentemente voy a amarle a mi hermano. Y en el amor entra un montón de cosas. Entra el perdón, la tolerancia, el cuidado del hermano, la exhortación al hermano, el asistir al hermano. Todo eso tiene que ver con el amor. Si usted está haciendo eso con su hermano, usted puede decir que está permaneciendo en la doctrina de Cristo. Y en tercer lugar, la palabra de Dios enseña que la obediencia, escuchen hermano, que la obediencia es sinónimo de permanencia. La obediencia es sinónimo de permanencia. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, escuchen, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre la amará y vendremos a él y haremos morada con él. Por lo contrario, en el versículo 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Si usted no es un creyente obediente, usted debe analizar su vida. Porque la obediencia, como hace rato dije, es sinónimo de permanencia. También esto escribió a los creyentes que permanecen en la palabra y por lo tanto no están en la oscuridad espiritual. Él dice en Juan 12:46, yo la luz, dice Jesucristo, yo la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El creyente no está en tinieblas. El creyente está en la luz porque le tiene a la luz y también lee lo que escribió el que está en la luz. Su palabra. Ahora, ¿por qué era importante para el apóstol Juan la perseverancia? La razón principal, y probablemente es la razón de haberse escrito esta carta, es que la verdad de la doctrina de Cristo estaba siendo atacada, dijimos, por engañadores. Como decía el apóstol Juan, y la perseverancia en Cristo estaba pasando por muchos peligros. En esta segunda carta, el apóstol Juan repite las advertencias que ya había advertido a los creyentes en su primera carta.
Por eso dice en el versículo 7 que hemos leído esta noche, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo no ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. El apóstol Juan les está advirtiendo a los creyentes que existía el grave peligro de que podrían ser engañados por las falsas enseñanzas que preparaban estos falsos maestros. Y por esa causa puedan no llegar a la meta en perseverar hasta el fin de manera a recibir sus premios. Fíjense, hermanos, que los creyentes en Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe, dice que perseveraron hasta el fin, teniendo la mirada puesta en el galardón. Esa tendría que ser la vida de cada creyente, perseverando en Cristo, teniendo la mirada en lo que uno va a recibir, estando con el Señor. Ahora, el objetivo principal de todo engaño es tratar de desviar de la verdad a los que siguen y quieren obedecer la verdad, en este caso a los creyentes de la época de Juan. Pero si ustedes ven la Biblia, siempre el engaño atacó la verdad. Siempre. Por ejemplo, nosotros nos acordamos de Adán y Eva. Ya en el principio, el engaño o la mentira fue y es la herramienta más útil que Satanás utiliza para desviar al hombre de su camino y de su comunión con Dios. Si usted sale de la comunión con Dios, se va a dar cuenta que fue engañado en su corazón o de alguna u otra forma por Satanás. Está siempre él al acecho para sacarnos de la comunión con Dios. Algo interesante dijo Mark Twain, dijo que una mentira da la vuelta al mundo mientras la verdad apenas se está poniendo los zapatos. Interesante. Quiere decir que la mentira vuela. Repito lo que dijo Mark Twain. Dijo que una mentira da la vuelta al mundo mientras que la verdad apenas se está poniendo los zapatos. Para darnos cuenta de que la mentira vuela. Ahora, la naturaleza humana caída cree en las mentiras y resiste la verdad de Dios. Ya hemos aprendido en la segunda carta de Pedro que los métodos engañosos que los apóstatas usan para seducir a la gente ingenua, inestable, tienen éxito. Tienen éxito, increíble. Es como si a la gente que no conoce a Cristo, ingenua e inestable, les gusta que se le engañen, que ustedes no lo crean. Cree cualquier cosa. Cree lo que no debería creer y no cree lo que debería creer. Permanentemente, la verdad divina ha sido, está siendo y será atacada siempre por lo falso y por el engaño, y por esta razón, los creyentes, en nombre del amor, no podemos aceptar a los engañadores que han salido por el mundo. Con razón, Juan escribe en su primera carta, en el capítulo 2:22, y él dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es clarito. Dije hace rato y cité al apóstol Pedro en su segunda carta, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, ¿se acuerdan? Ya en el pueblo de Israel caminando hacia la tierra prometida, hubo falsos profetas. Y dice, como habrá entre vosotros hoy falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Escuchen. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hermanos, Juan llama mentiroso al que niega que Jesús es el Cristo y al anticristo al que niega al Padre y al Hijo. Este término anticristo ya hemos estudiado, pero voy a volver a hacerlos recordar qué significa.
puede significar dos cosas simultáneamente. Uno, que está en contra de Cristo, y otro sería sustituir a Cristo. Los creyentes que estamos comprometidos con la verdad bíblica, no podemos estar en comunión con los que pervierten la verdad. Pervierten la verdad. Todo lo contrario. Debemos estar alerta para defender la verdad cuando ésta fuere atacada. Ahora, el apóstol Pablo escribió a los Corintios en su segunda carta lo siguiente, hablando de comunión con los falsos hermanos o los falsos maestros. En su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, 14 a 15, dice algo muy interesante y conocido por nosotros, un versículo conocido, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia o acuerdo Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ninguna. Y el apóstol Juan asevera en su primera carta, y lo vuelvo a repetir, lo siguiente, amados, dice, escuchen, amados, primera Juan capítulo 4, versículo 1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Versículo 2, en esto conocer del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. El apóstol Pablo trató muy mal a estos falsos maestros, sin pelo en la lengua. Les leo. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13, lo llama obreros fraudulentos. Obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y también en el versículo 14 dice que se disfrazan como ministros de justicia. Puede estar en un púlpito así como yo, con traje y corbata, con una Biblia en la mano, y te puede estar engañando, hermano. Se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y en el versículo 26 los dice falsos hermanos. Falsos hermanos. Pero hay más. Judas se refiere a ellos de forma terrible. Les llama estrellas errantes y que se dirigen a la oscuridad de las tinieblas del juicio eterno. Ahí Judas ya está diciendo cuál va a ser el futuro de estos hombres que han tratado de destruir la iglesia de Cristo, mas no pudieron. Cuando Juan dice muchos engañadores han salido, es interesante entender el significado de esta palabra engañadores, ¿de dónde viene? El original viene del original plané, en el griego dice plané, de donde se deriva el mismo término planeta. En el mundo antiguo, los antiguos analizaban mucho los movimientos de los cuerpos celestes, estudiaban, y las estrellas eran cuerpos estables. Sin embargo, los planetas tenían movimientos irregulares y los llamaba vagabundos, metafóricamente. Y por eso es que Juan los llama engañadores, aquellos que se alejaban de la verdad. Ahora, ¿qué es lo que propagaban estos falsos maestros? Vagabundos. Eran precursores de la peligrosa herejía del siglo II conocida como gnosticismo. Significa conocimiento, alto conocimiento, que representaba una de las amenazas más graves para la iglesia primitiva. Un gran comentarista escribe que el gnosticismo viene de la palabra conocimiento
y era una mezcla de varios sistemas de pensamiento pagano, judío y casi cristiano, con influencia de la filosofía griega, especialmente la de Platón. Y enseñaba algo muy interesante, que toda materia era mala y el espíritu era bueno. Ese dualismo filosófico llevó a estos falsos maestros a confrontar con Juan en aquella época y aceptar de alguna forma la deidad de Cristo, pero negar su humanidad. Imagínense, hermanos. Nosotros sabemos que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Según ellos, escuchen, según ellos, Cristo no pudo haber tomado un cuerpo físico, ya que la materia era mala. Esa negación de la encarnación de Cristo en el gnosticismo tomó dos formas básicas. Algunos conocidos como los docetistas, que significa, o doqueo, que significa parecer o aparecer, enseñaban que el cuerpo de Jesús no era real ni físico, sino que solamente parecía serlo, imagínense. Parecía serlo. Por esa razón, Juan escribe lo siguiente en el capítulo 1 de su primera carta. Él escribe de esta manera: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, los sentidos, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida. Versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y escuchen lo que dice en el versículo 3. Lo que hemos visto, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nadie podía discutir el apóstol Juan. Él lo palpó, lo tocó, lo oyó, lo contempló. Juan era una persona de edad, pero al mismo tiempo un presbítero, un líder, una persona con mucha experiencia, un testigo ocular del mismo Cristo. Juan no vio ninguna visión y ninguna ilusión del Señor Jesucristo. Él lo vivió personalmente. Escúcheme. Juan no vio ninguna visión, ninguna ilusión del Señor Jesucristo. Él lo vio personalmente. Y esto es interesante. Nadie puede discutirle, porque gracias a Dios, Juan era un testigo presencial. Incluso sabemos todos que fue el último apóstol sobreviviente de la época. Por la gracia de Dios, él pudo escribir esta carta. Alguien que vio, palpó, contempló y vivió con el Señor. Ahora, ¿qué querían lograr o demostrar con enseñar esta falsa doctrina a estos obreros fraudulentos? En primer lugar, la finalidad de estos falsos maestros era socavar el Evangelio de Cristo, tales como rechazar la deidad de Cristo, y sostenían y enseñaban que Cristo no se había encarnado en María, por lo tanto no vino en carne y no era realmente un ser humano real, sino algo ficticio, algo no real. Si esto era cierto, entonces Jesucristo no es Dios encarnado, Él no murió en la cruz por los pecados de los hombres y esa manifestación de amor no fue real, porque el sacrificio de Cristo no fue real. Y de esa manera querían negar la salvación por gracia y por la fe. El Señor Jesús siempre enseñó a sus discípulos con estas palabras. Dice Mateo 24:4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Es lo mismo que está diciendo Juan. Mirad que nadie os engañe. Bueno, usted verá de dónde han salido estos maestros. Y esto es lo serio. De la misma iglesia. De entre los verdaderos creyentes. Ellos estaban entre los creyentes en la iglesia y salieron a vagar por el mundo. En un tiempo profesaban creer la fe que una vez ha sido dada a los santos, pero luego
se alejaron de ella, abandonaron la verdad y la iglesia de Cristo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. El apóstol Pablo había dicho en un discurso de despedida ya en Mileto, para partir hacia otras ciudades, dijo algo interesante en Efesios, en Hechos de los Apóstoles. Porque yo sé que después de mi partida, escuchen, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y acá está lo que enfatiza hace rato, versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿En dónde están los falsos maestros? En las iglesias. Según la carta. Falsos hermanos que propagan mentira. Ahora, si la verdad está siendo atacada, los creyentes tenemos la capacidad y la responsabilidad de retener la verdad. ¿Por qué? Tres cosas. Primero, conocemos el Evangelio. El creyente conoce el Evangelio. Es lo que le salvó. Segundo, tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y tercero, estamos en constante comunión con el Padre y con el Hijo. Quiero ilustrar algo que me viene a la mente. Generalmente el engaño o la confusión en la fe suele suceder cuando somos nuevos o acabamos de nacer de nuevo. Usted cuando comparte el Evangelio con alguien que no conocía a Cristo, en la semana, usted anote esto y vea si es cierto o no. En la semana alguien le va a atacar en su fe. Siempre hay alguien, algún enviado, que buscará confundir a la persona que usted compartió el Evangelio, falsificándolo. O buscará arrebatar al nuevo nacido, confundiéndolo en alguna extraña doctrina acerca de Cristo. Deberíamos estar alerta. En alerta. Me acuerdo perfectamente, como si fuera hoy, allá por el año 1987, acababa de convertirme a Cristo. Y una persona que es la primera y última vez que vi en mi vida, ni el rostro me acuerdo más, me hizo una pregunta que me dejó en shock. Me preguntó si yo era un cristiano. Y le contesté efusivamente, como todo nuevo creyente, que sí. Y luego me preguntó si yo hablaba o no en lenguas. Le dije que no. Y me aseveró lo siguiente. Me dijo, analízate entonces si tenés al Espíritu Santo en tu corazón. Y eso me dejó terriblemente angustiado, hermano. Gracias a Dios tenía a mano un teléfono y enseguida llamé a que me estaba discipulando y me enseñó lo que la Biblia enseña sobre ese tema. Y otra cosa, en este tiempo tal vez no haya falsos maestros y muchas congregaciones que niegan que Jesucristo haya venido en carne. Estoy seguro. Ya nadie le creería hoy. Pero lo que estoy seguro es que en muchas congregaciones han falsificado el Evangelio de Cristo. ¿De qué manera? Predicando enseñanzas que la Biblia nunca enseñó. Como por ejemplo, que el cristiano no debería sufrir, que el cristiano no tendría que pasar persecución, que el cristiano debe ser un próspero económicamente. Y otras enseñanzas que la Biblia nunca enseñó. Por eso es que tenemos que estar alerta en este tiempo. Falsos engañadores han salido por el mundo. Y hermano, otra cosa, qué triste es cuando personas que no pertenecen a la iglesia cristiana evangélica nos confunden a todos y nos meten todo en una bolsa con aquellas iglesias que son conocidas por tener mucho interés y dar mucho énfasis al aspecto económico y poco estudio de la palabra de Dios, poca Biblia en el púlpito. En el versículo 8 de la segunda carta dice algo muy interesante. Juan insta
a los creyentes y dice, mirad por vosotros mismos. Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Este mirar por vosotros mismos está diciendo, tengan cuidado, le dice a los creyentes, presten atención y fíjense cómo están caminando en la vida cristiana. Aparte que el verbo está de modo imperativo y es una orden, sugiere que el creyente debería esforzarse personalmente en una vigilancia permanente en su fe y devoción a Cristo para evitar efectos desastrosos en su vida espiritual. Eso tiene que ver con la perseverancia. Dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completos. Estos términos de recibir galardón completo no tienen nada que ver con la salvación. El cristiano ya es salvo. Si Dios le promete galardón, premio, cuando llegue al final en el cielo. El apóstol está interesado que ellos recojan los frutos que con tanto año han cosechado para el reino de Cristo. Pablo decía a los tesalonicenses que ustedes son mi fruto. La Biblia enseña que los creyentes que perseveran en Cristo al final tendrán recompensa que les será dado por el Señor mismo. 1 Corintios 3:8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Si permaneciere la obra de alguno que eso edificó, recibirá recompensa, dice en el capítulo 3, versículo 14. Es una promesa para cada creyente. ¿Le gustaría recibir una recompensa en el cielo, hermano? Bueno, hoy estamos en tiempos difíciles de que la Biblia nos insta a que permanezcamos juntos en el Señor. En varias partes, la palabra de Dios compara a la vida cristiana con una carrera larga, que al final del camino, llegando a la meta, tiene su recompensa y que deberíamos tener los ojos puestos para alcanzar el premio completo, corriendo hasta su final con fidelidad. Con fidelidad. Pablo en su segunda carta a Timoteo cuenta y estaba seguro, contaba con la promesa que el Señor le tenía guardada la corona de justicia y también le dará esa recompensa a todos los que aman su venida. De modo que nosotros tendríamos que estar viviendo, hermanos, la vida cristiana como si Cristo volviera mañana. Como si Cristo volviera mañana. Entonces, viendo el primer punto, de que permanecer en Cristo evita que seamos engañados, en el segundo punto veremos que permanecer en Cristo evita el riesgo de salirnos del camino. No tenemos una vía que seguir, pero hay un riesgo que Juan está diciendo, que muchos engañadores están atacando la verdad de Cristo y que en cualquier momento eso haría que salgamos del camino. Dice en 2 Juan 9, cualquiera que se extravía o que sale de la vía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Hay otra versión que dice, mucho más interesante, dice, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios.
Y el que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Ahora, ¿qué significa esa palabra extraviar? Dije hace rato salir de la vía. Es cualquiera que se excede. Aunque una traducción literal dice el que se adelanta. Las palabras dan a entender que a veces un miembro se puede aventurar y puede ir más allá de la doctrina establecida por Dios y su palabra. Cuidado con esa persona. No tiene que salirse del camino. Está su palabra y la doctrina de Cristo bien clara en la Biblia. Es la misma palabra que traduce Santiago en su carta del capítulo 5, versículo 19, donde dice: hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado, es la misma palabra, es la verdad, y alguno le hace volver. ¿Se dan cuenta? Volver cuando uno salió del camino. Si alguien se pasa de largo y deja la fe, en realidad retrocede y se enfrenta con la ruina espiritual. Como le ha pasado a estos falsos maestros que se extralimitaron en su conocimiento como iluminados, o personas superiores en conocimiento. Es un peligro. Cuando un hermano te dice: vení a mi casa, yo te voy a enseñar lo que dice la Biblia, es un peligro. La Biblia dice la verdad, no una persona. Cuando una persona ya no está dentro de la esfera de la enseñanza de Cristo, ha transgredido los límites de la religión cristiana. Este es el peligro de la falsa doctrina y de los engañadores. Es apartar a los verdaderos creyentes que están escuchando en la iglesia la sana doctrina y están creciendo en el conocimiento de la gracia de Dios. Eso no quiere Satanás. Y nosotros, repito, deberíamos estar en alerta. Para terminar esta parte, hermanos, les digo algo. Debemos entender que una doctrina torcida de la Escritura y un evangelio diluido nos resultará a nosotros en una vida torcida y diluida del evangelio. Esto es muy importante para entender. Hermano, vamos a dejar acá esta parte. Vamos a orar y dejar estos puntos que hemos tomado de que perseverar en la doctrina de Cristo evita que seamos engañados, y lo que estamos desarrollando en este momento, que perseverar en la doctrina de Cristo nos ayuda a no salirnos del camino. Que el Señor le bendiga con su palabra, hermanos, en esta noche. Oramos. Gracias, Padre. Tu palabra es clara, es viva y eficaz. Y acá el apóstol Juan nos insta, nos advierte de que podemos ser engañados por falsos maestros que quieren sacarnos del camino y entregarnos un evangelio diluido, un evangelio que no es verdadero. Y tenemos que estar en alerta. Lo único que nos mantendrá en alerta es permaneciendo en ti. Y vimos, Señor, ¿qué significa eso? Permanecer en ti significa estar estudiando tu palabra, estar amando a los hermanos y estar en obediencia a tu palabra. Gracias por todo, Señor, por esta hermosa noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.